A continuación vamos a empezar a trabajar con el framework Node.js. Estos son los primeros pasos de Node. Nos hemos descargado, para empezar, desde la página web de Node.js, nos hemos descargado la versión gratuita, que es esta de aquí. Hemos pasado el proceso de instalación, un proceso largo, y una vez que teníamos todo instalado en nuestro ordenador, he creado una carpeta llamada dentro de GitHub, dentro de documentos, llamada Node.js, donde tengo todos los primeros pasos de Node. Lo que hemos visto varias cosas, hemos visto variables de control, estructuras de datos, estructuras de control, funciones, objetos, librerías, más o menos para que veamos que funciona exactamente igual, bueno, muy parecido a otros lenguajes de programación como JavaScript y PHP, donde puedes utilizar variables, estructuras de control if, estructuras de control de bucle como la for, while y do while, las condicionales como las if, else if y el switch. Entonces, más que nada para saber que podemos hacer las mismas cosas que hacemos con JavaScript, pero haciéndolas con, con Node. Entonces, si vemos un pequeño ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo para no alargarnos mucho, porque lo más importante es la parte de crear servidores y a través de un servidor escuchar, de un escuchador, escuchar los archivos HTML que tengamos dentro de nuestro proyecto. Vamos a ver, por ejemplo, las estructuras de control. Vamos a recargar esto. Vamos a abrir uno nuevo. CD Documents. Documents. CD GitHub. CD Node.js. Vamos a CD001 JavaScript. Dentro de JavaScript tengo CD002 JavaScript y por ejemplo estructuras de control, las estructuras condicionales y por ejemplo vamos a cargar el archivo switch.js. Lo cargamos, vamos a verlo en brackets, tenemos el caso de switch, de cambiar una variable y que nos muestre diferentes mensajes. Por ejemplo, en este caso tengo el día de la semana, he colocado lunes y el console.log, hoy es el peor día de la semana, como lo vemos aquí. Si yo pongo aquí sábado, guardo y vuelvo a compilar, no de Switch, me dice el mejor día de la semana porque es sábado. Vale, vamos a pasar a la parte importante de nuestra primera parte de Node.js. En la parte de crear servidores, vamos a ver aquí si esto no se me fue. Vale, ¿cómo podemos crear un servidor web y poder abrirlo en un navegador a través de Node? Entonces vamos a GitHub, vamos a Node, vamos a Node.js, servidor web. Entonces, aquí vamos a ver cómo cómo a través de un archivo de un servidor, donde dentro del servidor, el archivo servidor, lo que vamos a hacer es colocar la referencia a los archivos HTML que vamos a cargar, pero el contenido de estos archivos está en un texto aparte, o sea, en un archivo aparte, un archivo HTML. Vamos a ver este caso que ya lo tengo cargado, porque cada vez que cambias de proyecto hay que cargar el servidor. En este caso, como ya lo tengo cargado, vamos a usar este ejemplo. Vamos a usar el ejemplo de formulario de contacto. Aquí, vamos a abrir, vamos a cerrar todo primero, cerrar todo, y abrimos aquí, servidor web, el número 9, formulario de contacto, vamos a abrir todo esto, ¿vale? Si yo abro aquí, vemos cómo tengo un archivo JS, que es donde cargamos el servidor, las variables servidor require HTTP, y la variable de archivos FS, y la variable de ruta URL. Y el procesador es un query string. Esta parte del código es siempre igual, porque es la carga del HTML a través de Node. Y aquí es donde con un switch
en este caso es un menú de navegación, vamos a cargar los diferentes archivos HTML. Inicio HTML, sobre mi HTML, contacto HTML como el modo write de escritura. Y un break para el caso de los datos. Cerramos con un rest end, hacemos un default de página de encontrar en caso de que nos equivocamos copiando la ruta y un append file para un archivo de registro TXT que nos va a mostrar todas las interacciones que se hagan en el archivo. Luego los archivos HTML, el típico HTML que hemos creado siempre en caso de contacto con el head título, en el body, el menú de navegación sobre mí y contacto y luego una etiqueta H1 para ver. Y aquí los input type de texto. En el servidor, en el sobre mí lo mismo, pero más sencillo. Y en el inicio es la página principal. Entonces aquí para cargar, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que cargar localhost 2.8080, porque en el servidor yo le estoy diciendo que voy a escuchar el puerto 8080. Y luego, ya que tenemos la página cargada, si vamos a cada uno de los, hacemos clic, en inicio es esta misma. Sobre mí, esta es la página sobre mí, y en contacto hemos colocado unos pequeños campos de texto para poder agregar y enviar datos. En este caso, bueno, me pide una dirección de correo. Vamos a @correo.es. Si envío, no me muestra nada. Y aquí en el archivo TXT vemos que aquí estos nuevos registros, antes teníamos menos, vemos que en el 2024, en el día 21, hice un registro de mi web eh, colocando diferentes funciones y me muestra aquí el código procesa, o sea, que se ha procesado la información. Continuando con nuestra práctica de Node.js, ahora vamos a ver cómo podemos conectar bases de datos de MySQL con Node.js. Antes que eso, vamos a ver un pequeño repaso de los que se puede hacer en Node con MySQL. Por ejemplo, vamos a ver las operaciones clásicas, la de leer, actualizar, eliminar y, y ver. Entonces vámonos a Documents, GitHub, Node.js y aquí tenemos MySQL. Vamos a abrir todas estos archivos. Podemos hacer varias cosas. Podemos seleccionar registros. Primero la conexión. Para hacer la conexión a la base de datos, tenemos que colocar la variable MySQL require MySQL. Aquí los datos de conexión, en este caso yo estoy usando una base de datos que ya tenía MySQL llamada menos azúcar. O sea, estoy usando los datos de acceso de esa tabla, pero no estoy trabajando sobre esa tabla. Y aquí tengo el conexión connect, para que si es un error, para que me diga. Además de esto, podemos crear una base de datos. Aquí hemos creado una base de datos, siempre usando los mismos cuentas de usuario. He creado una base de datos llamada Node.js. Si vemos aquí, si me voy a MySQL, aquí tengo la base de datos llamada Node.js. Esta base de datos fue creada a partir de Node, haciendo el comando aquí, entrando en el directorio y haciendo el Node.js del archivo crear base de datos.js. Luego, dentro de esa base de datos, hemos creado una tabla que para ello arriba dejamos lo mismo, los datos de acceso. En la petición es create tabla, la tabla se va a llamar entradas y esta tabla va a tener tres campos. Un campo llamado título, que es un varchar, un campo llamado texto, que es un text, y un campo llamado fecha, que es un varchar. Y esa tabla la vemos aquí creada. Dentro del Node está la tabla de entradas. Otra cosa que podemos hacer es crear un registro. Entonces, dentro de la base de datos, dentro de entradas, voy a insertar título de la entrada, texto de la entrada y 14 de agosto la fecha. En este caso no lo vamos a ver aquí porque yo lo he eliminado pero vamos a introducirlo de nuevo para que lo podamos ver, crear registro. Entonces, si nos vamos aquí, a ver, cd documents, cd GitHub, cd Node.js, cd 004 y node crear registro. Vamos, crear registro queremos, crear registro. Si le damos, se ha insertado un registro y se ha insertado un registro en nuestra base de datos.
Así que ahora como tengo esto, no lo vamos a ver porque tengo el Apache apagado porque estoy usando el puerto para para esto. Ahora se me cayó esto, pero bueno, ahí digamos que se creó el registro, título de entrada. Otra cosa que podemos hacer es seleccionar registro. Si yo vengo aquí y colocamos un select all from entradas y en la petición lo que hacemos en el terminal, hacemos un cd documents, cd GitHub, cd Node.js, cd 04 y node seleccionar. Si yo selecciono los registros, me va a enseñar aquí los dos registros que tenemos. Este es el texto del título, son los dos registros que tenemos en esta base de datos. Otra cosa que podemos hacer es actualizar date. Yo voy a actualizar en este caso el que en donde id es igual a 1. En este no lo tengo porque como ya he borrado varios, voy a actualizar en este caso el número 3. En el id que es igual a 3, yo voy a poner aquí, en vez de título modificado, voy a poner título 2. Guardamos, aquí ejecutamos, vamos a ejecutar uno nuevo. cd documents, no, cd documents, cd GitHub, cd js, cd 004 y node actualizar. Yo vengo aquí, se ha actualizado el registro y si recargo, vemos que ahora aquí el título dice título 2. Otra cosa que podemos hacer con, con node es borrar registros. En este caso voy a borrar el registro donde el ID es igual a, por ejemplo, a 2. Voy a venir aquí, ID igual a 2, guardo. Vamos a hacer un nuevo terminal. cd document, cd github, cd github, cd node.js, cd 004 y node borrar. Y se ha eliminado el registro. Si me vengo aquí y actualizo, voy a ver que se me eliminó el registro con el ID número 2. Otra cosa que podemos hacer es conectar una página web que tengamos así, que hemos hecho con con nuestra base de datos. En este caso, es la página web que utilizamos en el ejercicio anterior, la vamos a conectar. Pero primero tengo que aquí apagar este puerto, porque si no, no me va a coger no me va a coger la página. Vamos a ver si me sirve actualizando. Creo que no me va a servir. A ver, inicio. Bueno, sí me sirve. Muy bien. Entonces, vemos aquí, lo que tenemos que hacer es tener una carpeta completa con todos los archivos. En este caso aquí, tengo una carpeta con todos los archivos JS, crear base de datos con todos los que hicimos ahora. Y perdón, tenemos que abrir una carpeta, crear blog. Y en este caso tenemos que tener todos los archivos HTML. Y en el archivo servidor.js tengo que agregar la conexión a la base de datos aquí. Y el resto es el código que ya teníamos en nuestro página web. En este caso lo que hemos hecho es formatear un poco con HTML la parte del blog, porque en este caso solamente vamos a conectar la opción de blog, lo de inicio y sobre mí no lo vamos a conectar. Entonces cuando aquí deberían aparecer los registros que tengo aquí, que en este caso es uno solo, que es este título de texto de la entrada del 14 de agosto. Entonces vamos a ello, vemos como aquí, ya previamente había hecho yo la conexión, había entrado en cargar blog, hago node con servidor. Y si yo en la página web voy, inicio, sobre mí, contacto, y cuando voy a blog, me carga el único registro que tengo ahorita, que es este título, que es el texto de la entrada, que es el título 2, texto de la entrada, y con la fecha del 14 de agosto de 2023. A continuación, vamos a aprender a trabajar con MongoDB, conectándolo con proyectos realizados en Node.js. Para ello, primero nos hemos descargado desde la web de MongoDB, nos hemos descargado el programa, la aplicación de escritorio, y hemos incluido el MongoDB Compass en dentro, que el MongoDB Compass es como un PHP MyAdmin de MySQL,
pero en vez de funcionar en la web, funciona en el escritorio. Entonces, vamos a ver lo que hemos hecho para poder usarlo. Podemos hacer varias cosas. Primero, esto es para comprobar que lo tenemos instalado, simplemente. Para comprobar base de datos también. Cuando tenemos use contacto, es lo que tenemos que utilizar aquí. Esta es la pequeña consola que viene con MongoDB. Use contacto tenemos que usarlo siempre al principio de cualquier acción que vayamos a hacer dentro del MongoDB Compass, ¿vale? Ya podemos empezar a hacer entonces algunas operaciones. Tenemos los crear usuarios, de dar permisos, pero esto ya es el tema de SQL. Esto no lo vamos a ver, esto ya no es importante. Lo importante está aquí. Crear colección. Si colocamos db.create collection y dentro de paréntesis lo que queremos crear es la base de datos que vamos a crear. Entonces, si yo vengo aquí, esto tenemos que copiarlo aquí. Y si vemos aquí, bueno, vamos a probar, vamos a crear una nueva colección. Vamos a crear prueba, por ejemplo. Yo vengo aquí, copio, y si hago aquí, me debería crear una nueva aquí. Vemos que empezamos siempre con contacto. Me ha creado, si actualizo, ya tengo una nueva base de datos llamada prueba. En este momento está vacía. Luego, si quiero, vamos a ver, insertar un elemento, entonces vengo, insertar ya no es formulario, sino dentro de prueba, que sería prueba, nombre, vamos a poner mi nombre, y vamos a colocar aquí la fecha de hoy, 2024, enero 27. Guardamos. Esto tenemos que copiarlo. Se me minimizó. Tenemos que copiarlo aquí. Copiar. Lo pegamos. Me dice insertar un objeto con este ID. No, el ID no es como por ejemplo, en PHP Miami, que va del 1 hasta bueno, el infinito, incrementándose. Si yo actualizo, vemos que tengo aquí mi registro. Otra cosa que podemos hacer, bueno, insertar muchos. Podemos insertar con JSON. Con un array de datos podemos insertar varios. Entonces yo copio aquí, bueno, siempre acordándonos de cambiar aquí, porque este formulario es la tabla que yo tenía anteriormente. Si yo vengo aquí, prueba, y lo copio, me ha insertado tres y yo actualizo aquí y tenemos la inserción de tres nuevos elementos. Seguimos, vamos a encontrar, y quiero, esto es un select all, por ejemplo, un select all, pero aquí lo quiero en prueba. Eso sería un ejemplo de select, de la aplicación, de la petición select que usamos en MySQL. Vengo aquí y lo pongo aquí y finalmente me los selecciona todos. Aquí tenemos que están los cuatro, uno, 2, 3, 4. Seguimos con las operaciones que podemos hacer. Tenemos para encontrar en específico uno. No quiero que me muestre todo, sino que específicamente me encuentre uno. Entonces, db.prueba y el find one. Entonces, vamos aquí, copiamos, pegamos. Aquí es que lo pegué, se me escribió una C, vale ahí. Y me encuentra uno solo. Pero cómo quiero, si quiero que me encuentre uno en específico, entonces vamos a borrar esto. Puedo aplicar un filtro, entonces debe prueba, para cambiarlo, y que me busque el que diga, este es el segundo correo. Entonces vamos aquí, copiamos, y este es el segundo correo, me dice encontrado este objeto con este ID, que es este de aquí, ¿vale? Seguimos, para actualizar, vamos a que prueba, quiero que me busque el que dice, este es el primer correo, y le pongas la fecha del 30 de enero. Entonces voy aquí, copio, pego y me dice, he encontrado uno y he cambiado uno. Si actualizamos, vamos a ver que el que dice, este es el primer correo, me lo puso en el 30 de enero, con la fecha 30 de enero. Si quiero actualizar muchos, voy a cambiar la fecha en todos. Entonces vengo aquí, bueno, aquí es prueba, siempre se me olvida. Vamos a copiar, pegamos. Y me dice, he encontrado cuatro y he modificado cuatro. Si actualizo, están todos con la fecha del 30 de enero. Vamos a continuar. Eliminar uno de aquí de prueba. Quiero eliminar.
El que dice, este es el segundo correo. Voy aquí, pego, ejecuto. Me dice que he eliminado uno. Aquí ya tendremos entonces tres registros porque me eliminó el que le dije. Eliminar mucho. Bueno, esto es para eliminarlos todos. No lo quiero eliminar. Pero si le damos aquí y ejecutamos, me va a eliminar todos los que digan, por ejemplo, Tony Ribeiro. Bueno, vamos a probarlo. En este caso me debería eliminar. Bueno, me va a eliminar solamente este porque solamente coincide este. Así que no lo vamos a eliminar por ahora. Vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer la prueba aquí. Vamos a poner prueba y quiero que me elimine todos los que digan en la fecha, pero en la fecha me ponga esto. Y ahí me eliminará todos los registros. Vamos aquí, eliminamos, copiamos, guardamos y vamos a ver cómo, si hago esto, me va a eliminar todos los registros porque todos los registros tienen ese dato en la fecha. Me he eliminado tres, actualizo y ya no tendré ningún que tener la base de datos vacía. Ahora para utilizar Mongoose, eh, aquí, bueno, es para comprobar que lo tenemos instalado. Si no lo tenemos instalado, simplemente hacemos un npm install en el terminal de Mongoose y nos los instala. En este caso yo tuve que hacerlo. Luego tenemos para ver la conexión. Comprobamos la conexión. En este caso ya lo tengo aquí. La he comprobado y está conectado. Me dice conectado a Mongo, ¿vale? Luego, para recuperar elementos, tenemos que decirle en el esquema qué tipo de esquema quiero que me recupere. Es importante aquí que veamos la ruta de conexión 127, que es la del localhost en este caso del MongoDB Compass. Y si damos a recuperar elementos, él aquí me mostrará, vamos a ver lo que yo tengo, ya lo había hecho, me recupera los elementos de una base de datos que yo tenía ya previamente hecha, que son estos de aquí. Seguidamente lo que vamos a hacer es un listado. Si quiero el listado, perdón, el listado es ese que les acabo de mostrar. Este es el listado. Vemos que aquí yo ejecuté el nodo de listado.js y me da un listado de todo lo que tenía en la base de datos. Luego tenemos insertar. Si yo inserto, vamos, esto sí lo vamos a probar. Quiero insertar este dato en la base de datos de aquí de formularios. Entonces esto lo vamos a ejecutar de nuevo. Bueno, vamos a verlo. Esto yo lo registré y aquí me hizo el registro del que dice Roger Ribeiro. Aquí lo tenemos, ¿vale? Esto lo tenemos aquí hecho en insertar. Vamos aquí, insertar. En este caso no lo tengo aquí porque lo cerré, pero vemos que sí funciona. Vamos a adelantar un poco porque lo más importante viene al final. Luego tenemos cómo conectar nuestro MongoDB con un proyecto que he hecho en Node. Por ejemplo, en este caso, el ejercicio que teníamos hecho de la página web del formulario. Entonces yo aquí puedo venir, por ejemplo, aquí a contacto y voy a insertar un nuevo dato. Entonces voy a página de contacto, voy a poner eh, prueba, 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 arroba, prueba.es y esto es una prueba. Vamos a ver, vamos a enviar. Vemos que él aquí me hace el envío de los datos, prueba, prueba, ¿vale? Y si vengo aquí a la base de datos, que en este caso sería dentro del formulario, y actualizo, aquí tengo un registro más, que es este que acabo de meter, prueba, prueba, esto es una prueba, prueba.prueba.es. Vemos cómo podemos conectar MongoDB con los proyectos hechos en Node.js de manera sencilla. Bien, a continuación vamos a programar, vamos a ver lo fácil que es programar un chat a través de Node, que a diferencia de PHP o otros lenguajes, con Node se nos hace mucho más fácil porque podemos capturar cualquier cantidad de entradas, miles, cientos de miles de entradas en un código tan sencillo. Entonces, para ello tenemos dos códigos. Tenemos el back, que es un JavaScript, y el front, que es HTML. En el back tenemos las variables servidor, ruta, procesador, archivos y mensaje. En mensajes dentro del mensaje tenemos mensaje. Creamos el servidor. Este es el código del servidor, el console.log require URL. Esto es lo que siempre hemos utilizado para los servidores. En este caso, el archivo que vamos a leer, el read file, el front HTML.
Tenemos el else, esto es todo lo que tiene que ver con el servidor. Tenemos el rest.end del JSON, console.log envía, esto es para ver las pruebas, para sacar las pruebas por consola. Y en los parámetros el del push, mensaje.push, tenemos fecha, fecha formateada y el mensaje. Console.log mensaje y cerramos con el puerto que queremos escuchar, en este caso el 8080. En cuanto al front, para darle estilo, tenemos el doctype. En el head tenemos el título, el meta charset UTF-8. Yo voy a cerrar un momento por aquí. Voy a cerrar esto para tener que arrancar un nuevo servidor. Para probar. Cerramos. Vale. Eh, Tenemos el estilo del HTML body y el main. Luego el estilo de los mensajes, sección mensajes, con input type text, mensaje. Le metemos un script donde decimos que cuando el elemento mensaje baje on key down, concept.log has pulsado enter para que me envíe el mensaje y el mensaje this.value y el fetch es envía mensaje, encadenamos con el mensaje y el element by id el mensaje. El value lo dejamos vacío porque dependerá de lo que escriba el usuario en el input. El temporizador es solamente el tiempo que le damos para recibir y enviar los mensajes. eh, Siempre con el JSON, porque es un campo de texto. Luego tenemos aquí en el den, seguimos con lo mismo que teníamos antes, y el click time a un temporizador, y hacemos un temporizador de un segundo, para que reciba y envíe. Vamos a probarlo, antes que nada vamos a arrancar el champ, el Apache, luego vamos al terminal, vamos a entrar en el proyecto. Creo que es este, si no me equivoco. A ver, vamos a revisarlo. Documents, GitHub, Node.js, Full Stack y el último que es el con estilo mensajes. Vale, con estilo mensaje, con estilo mensajes. Vamos a arrancar el back, en este caso sería el servidor, y vamos a abrir la web, localhost. Vamos a cerrar todo esto para abrirlo de nuevo. Vale, tenemos mensajes. Vamos a abrir otra ventana con lo mismo para que veamos cómo la interacción se hace de modo simultáneo. Tenemos este por aquí y este chat por aquí. Entonces aquí vengo y escribo, hola, vale, llega ya. Por aquí pongo, ¿qué tal? Vemos que funciona de manera correcta, si este responde, y funciona tal cual un chat de verdad. Entonces si vemos en la terminal, vemos que él aquí va registrando todo lo que se ha enviado. Aquí vemos no solamente el texto, sino la fecha. Aquí esta es una fecha, es en tiempo epoch. Y vemos que como hemos hecho fácilmente un chat que funciona de manera correcta.